Bienvenido al video de capacitación de ingreso a la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear. El tema de hoy es COVID-19, pandemia. ¿Qué tengo que saber como miembro del equipo de salud en la prevención del contagio? Nuestra institución, la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear, surgió de la sinergia de tres instituciones: la Universidad de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la FUESMEN, Fundación Escuela de Medicina Nuclear. Los tres pilares fundamentales son la asistencia, la docencia y la investigación. El tema de hoy es el COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? Es un nuevo tipo de coronavirus. Los coronavirus ya eran conocidos, es una gran familia de virus que causan una amplia variedad de enfermedades que van desde resfriado común hasta enfermedades más graves. Ya fue conocido el SARS y fue conocido el síndrome respiratorio del Oriente Medio, llamado MERS. Básicamente se conocían 6 tipos de coronavirus que causaban infección en humanos, y apareció en noviembre de 2019 una nueva cepa que no había sido identificado previamente en humanos. Esta nueva cepa se determinó que tenía un reservorio animal desconocido, probablemente murciélagos, que pasó hacia otra forma animal y de ahí, a través de una mutación, pasó a humanos, con capacidad infectiva en humanos y capacidad de generar en humanos infección y con la posibilidad de que esta infección fuera contagiada a otros humanos a través de transmisión horizontal. Esto se inició inicialmente en China, en la zona de Wuhan, con una rápida expansión hacia Oriente, hacia Europa, con una gran distribución de la enfermedad, con zonas de foco epidémico en Italia, en España y en otros países de Europa, con posterior pasaje a América, especialmente a América del Norte y América Latina. A nuestro país llegó el primer caso reportado el 3 de marzo. Fue el primer caso diagnosticado y reportado en Argentina. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, y el 19 de marzo se declaró en nuestro país el aislamiento preventivo obligatorio, en el cual en diferentes etapas y con diferentes características estamos actualmente. Básicamente, ¿cuáles son los mecanismos de infección de este nuevo coronavirus? Es principalmente a través de vía respiratoria, a través de la generación de aerosoles, eh, de pequeñas gotitas de flush, gotículas que contienen partículas virales, en las cuales su inhalación directa causa infección en una persona sana. Esto puede ser a través de vía directa, a través de inhalación, puede ser en forma indirecta en partículas suspendidas en el aire, que llegan a la persona sana a través de los ojos, la boca o la nariz, o en forma indirecta a través de contaminación de manos u objetos, en los cuales en forma indirecta por contacto llegan a la persona y causan la infección. Bien, los síntomas de esta infección son temperatura mayor a 37,5, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del olfato, anosmia o pérdida del gusto, ageusia, escalofríos y mialgias. Algunos de estos síntomas se han ido agregando con el tiempo y han conformado el cuadro sintomático de la enfermedad. Bien, ¿cuál es la evolución clínica de la enfermedad? Habitualmente, la persona que se contagia, que adquiere la infección, tiene un periodo de incubación asintomático, con lo cual en ese periodo de incubación puede evolucionar o puede evolucionar sin síntomas, con lo cual puede evolucionar hacia curación. Eso puede tardar entre 2 y 14 días, o puede evolucionar con síntomas leves como tos, cefalea, fiebre, con lo cual, una vez pasado el periodo de estado, puede evolucionar también hacia curación, o puede evolucionar hacia formas más graves, como infecciones respiratorias, neumonías, compromiso cardiovascular, con los cuales también existe la posibilidad de curación, o que evolucionen hacia formas más graves que requieran cuidados intensivos, con asistencia respiratoria mecánica, y habitualmente en esta etapa de evolución el cuadro tiene un pronóstico desfavorable, la evolución es más ominosa, puede haber la posibilidad de curación, pero especialmente en pacientes con comorbilidades, la evolución puede ser muchas veces la muerte. Todo este cuadro sintomático lleva entre 14 y 21 días. Bien,
Del total de personas infectadas, un 30% evolucionan sin síntomas durante el periodo de incubación, que dura entre 2 y 4 días, y posteriormente evolucionan el resto del cuadro hasta aproximadamente hasta los 20 días, en los cuales ya evoluciona eh, con curación, con títulos diversos de inmunidad, pero con una tasa de mortalidad muy baja, que es aproximadamente del 0%. Entonces, estos de 30% de pacientes que evolucionan sin síntomas son los que mejor evolución tienen. Luego hay un grupo que es aproximadamente el 55% de todos los casos, que evolucionan con síntomas leves a moderados. Estos síntomas tienen igual un periodo de incubación asintomático y posteriormente evolucionan con estos síntomas leves a moderados a partir de los 6 a 10 días, y estos posteriormente evolucionan con mejoría y tienen valores de anticuerpos variables que se consideran inmunizados durante un tiempo limitado y también tienen favorable evolución. En este caso, ya de los pacientes que tienen síntomas leves a moderados, el periodo de contagio se extiende hasta cerca de los 21 días, al contrario del caso de los que son asintomáticos, en lo cual a los 14 días prácticamente dejan de ser contagiantes. El otro grupo, que es aproximadamente un 10%, evolucionan con síntomas graves, con el mismo periodo de evolución de hasta 4 o 5 días sin síntomas, y posteriormente evolucionan con síntomas graves que llevan a la hospitalización, y posteriormente, de acuerdo a la evolución, si logran evolucionar favorablemente, evolucionan con aumento de los anticuerpos y también con títulos variables de anticuerpos. En este caso, la tasa de mortalidad ya es del 15%, son ya un grupo que tiene algún tipo de comorbilidad y tiene una evolución un poco más desfavorable. Y solo un pequeño porcentaje de los pacientes, aproximadamente un 5%, evolucionan con síntomas severos, con un periodo también de incubación, igual que en el resto de los casos, entre 4 y 5 días, pero estos pacientes evolucionan rápidamente con síntomas graves, con dificultad respiratoria, necesidad de ingreso a unidad de cuidados intensivos, requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, algunos de ellos sobreviven, pero en este caso la tasa de mortalidad es del 50%. Es mucho más alta, especialmente en los pacientes que tienen algún tipo de comorbilidades, que los hace sujetos vulnerables, sujetos de riesgo y con peor evolución frente a la infección. Entonces, las tasas, estos pacientes también, una vez recuperados, tienen cierto grado de inmunidad, pero lo que está descrito es que justamente los valores de anticuerpos empiezan a caer exponencialmente entre las 2 y 3 semanas de la cura, y esa caída de anticuerpos hace susceptible a todos estos pacientes de sufrir nuevas reinfecciones y tener una evolución, en este caso, aún en los casos de los leves y asintomáticos, tener peor evolución. Bien, entonces, la transmisión, en resumen, puede ser asintomática, puede ser con síntomas leves o puede ser sintomática desde el principio. Un dato muy importante es que los pacientes ya son contagiantes, ya pueden contagiar desde al menos 48 horas previas antes de que desarrollen los síntomas. Con lo cual, esto va a tener importancia para la posterior definición de contacto estrecho, porque esto implica la capacidad de contagiar a otros de los pacientes. Cuando hablamos epidemiológicamente de cuál es la capacidad reproductiva de la enfermedad, hablamos de RO0. En el caso del RO, o sea, el número reproductivo de la enfermedad, la capacidad en el COVID es de 2,5 personas. O sea, cada persona infectada puede contagiar a 2,5 personas. Y esto en el gráfico de la derecha, uno puede ver cómo exponencialmente incide sobre la cantidad de pacientes infectados. En este gráfico muestra cómo una persona que se contagia y no lo sabe, y va teniendo contacto con otros, va contagiando a otros sujetos susceptibles, y esto va a generar una evolución progresiva y una multiplicación del número de casos. Fíjense cómo en este gráfico queda muy claramente demostrado que el contagio se expande exponencialmente. Y esto es justamente una de las
de los datos, por lo cual hasta que se tenga un tratamiento eficaz o hasta que se tenga una vacuna también eficaz, el aislamiento de los sujetos infectados o sospechosos ayudan a evitar justamente esta progresión epidémica. Bien, mecanismos probables de contacto, dijimos, justamente para aerosoles respiratorios. En el caso del paciente infectado o de cualquiera de nosotros vamos eliminando aerosoles respiratorios, pero fíjense que esos aerosoles respiratorios, cuando uno exhala, la exhalación sola puede hacer que partículas, especialmente las partículas más pesadas que tienen un comportamiento balístico, pueden llegar hasta 1,5 metros de distancia. Si alguien tose, esas partículas pueden llegar hasta 2 metros de distancia y el estornudo puede llegar a 6 metros de distancia. Indudablemente que las partículas más pequeñas, que son las que van a incidir sobre la vía respiratoria, van a llegar entre 1,5 metros, quizás hasta cerca de 2 metros, pero las partículas más grandes son las que van a llegar más lejos. Estas tienen menor probabilidad de ingresar en forma directa en la vía respiratoria de una persona que es susceptible a contagiarse, pero son estas partículas, estas big droplets, las que van a contaminar superficies y van a generar el contagio en forma indirecta. Bien, entonces, este gráfico previo mostró claramente por qué es importante la distancia social y por qué al menos 2 metros de distancia entre persona y persona, justamente para cortar parte de este mecanismo de infección. ¿Qué se necesita para infectarse? Básicamente que a nuestro cuerpo le lleguen 1000 partículas virales. Estas pueden llegar por respiración, si están en el aire, y fíjense que las esferas de saliva pueden contener alrededor de 100 partículas virales, o sea que alcanzaría 10 respiraciones para estar infectado. Y cada una de esas partículas viaja a 80 kilómetros por hora. Entonces hay que tener en cuenta que estas partículas pueden estar en suspensión hasta 30 minutos antes de caer al piso, con lo cual cada persona va a generar una nube de partículas respiratorias que potencialmente son contagiantes. Y esto nuevamente pone especial énfasis en la distancia social, y después vamos a ver también en las medidas del uso de barbijos y otros elementos que eviten esta dispersión de partículas. Un estornudo produce 30.000 esferitas de saliva que viajan a 320 kilómetros por hora, lo cual esto llenaría fácilmente una habitación de partículas respiratorias, con lo cual en la exposición frente a esto existe una alta chance de infectarse. Cuando uno está 50 minutos en una habitación cerrada, con una gran cantidad de gente, con las personas sin hablar, esos 50 minutos con las personas solamente respirando pueden alcanzar para que uno pueda quedar infectado. Indudablemente, si las personas hablan, muchas personas en una habitación hablando, van a generar una gran atmósfera, una gran nube de partículas, con lo cual en ese lugar, estando 5 minutos, se alcanzarían para infectarse. Entonces, esto es una de las razones por la cual hay que evitar lugares cerrados y acumulación de personas, multitud de personas en un lugar cerrado y sin la ventilación adecuada. Entonces, ya vemos que la distancia social tiene una razón física que tiene que ver con la fisiopatología de generación del contagio. Bien. Una de las cosas que tenemos que saber es que el virus, el COVID-19, es una gran partícula de ácido ribonucleico rodeada por una membrana lipídica con unas espículas que van formando una corona, de ahí el nombre de coronavirus, y que esas partículas, esas espículas son las que se permiten que se enchufan a las células y van a generar la replicación del virus, van a ayudar a la replicación del virus. ¿Qué hace el jabón? Básicamente va a actuar sobre esa membrana fibrolipídica y la va a destruir, va a desarmar ese mecanismo del virus de poder conectarse a las células, y es por esto que el uso del jabón se transforma en una gran herramienta justamente para evitar el contagio del virus. En este caso, cualquier tipo de jabón va a generar esta destrucción sobre la membrana lipídica del coronavirus, por lo cual no es necesario un tipo de jabón con un sanitizante en particular. Ya la acción propia del jabón va a generar esta acción sobre el virus y lo va a destruir. Entonces, es muy importante el adecuado lavado de manos que genere esta acción sobre la membrana del virus y que lo destruya. Entonces, como dijimos, no es necesario que sean jabones
especiales. Cualquier tipo de jabón ejerce este efecto sobre el coronavirus. El uso de alcoholes en gel y peróxidos pueden inactivar gérmenes, como bacterias, como hongos, y pueden ayudar también a prevenir la infección por coronavirus. Lo que hay que tener en cuenta es que los mismos componentes, como las gelatinas que conforman ese alcohol en gel, después de 2 o 3 aplicaciones van a generar una superficie, una gelatina residual que va quedando en nuestras manos y que puede hacer que parte de esas bacterias, de esos gérmenes, queden retenidos y no se produzca el efecto sanitizante que esperamos. Entonces, el alcohol en gel es útil cuando realizamos viajes en transportes públicos o no podemos lavarnos las manos en forma inmediata, pero lo ideal es no higienizarse más de 3 veces con alcohol en gel y siempre que se pueda recurrir al lavado de manos con agua y jabón, que es lo que en verdad va a eliminar de nuestras manos el germen. Entonces, nuestras manos son nuestras herramientas de trabajo, pero también en este caso son una de las principales formas de transmisión. Entonces, el lavado de manos va a ayudar a protegerse a uno mismo, a proteger a nuestros pacientes e indudablemente a proteger a la comunidad. Entonces, el lavado de manos no es una herramienta menor, es una herramienta muy importante en la prevención del virus. Entonces, como ya sabemos cuáles son los mecanismos de transmisión, la distancia social es muy importante para evitar la llegada de las partículas. El uso de barbijos o tapabocas también van a evitar que la persona emita partículas virales y que si nosotros usamos el barbijo, esas partículas virales penetran con facilidad en nuestra vía aérea y realizar el lavado de manos frecuente va a evitar la infección en forma indirecta a través de contaminación de superficies y contaminación de nuestras manos. Entonces, estos son 3 pilares que vamos a tener que tener en cuenta para la prevención de la infección. Bien, algunas de las definiciones del Ministerio de Salud que han ido cambiando en forma dinámica a lo largo de los meses, a lo largo de la pandemia, definían el caso sospechoso como toda persona de cualquier edad que presentara 2 o más de los siguientes síntomas. En un primer momento casi siempre era tener fiebre y tener uno más. En la actualidad no es necesario que sea la fiebre. Puede ser que alguien tenga tos y dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida repentina del gusto y del olfato, cefalea y diarrea y vómitos, o que tenga una infección respiratoria de causa que no podamos determinar en este momento de alta circulación del virus, y ya la presencia de 2 o más de los síntomas van a hacer que esa persona sea sospechosa de ser portador del COVID-19. Entonces, no necesariamente siempre la fiebre tiene que estar presente. En el caso de personal de salud, toda persona que sea personal de salud o que se considere trabajador esencial, que van a requerir solamente un síntoma, uno o más síntomas como la fiebre, la tos, el dolor de garganta, la dificultad respiratoria, la pérdida repentina del gusto del olfato para considerarse caso sospechoso. Ya, porque son grupos que se consideran de por sí, por su actividad, de mayor riesgo de contaminarse e infectarse por COVID-19. Entonces, en este caso ya no son 2 los síntomas, sino que con un solo síntoma ya transforma al trabajador de salud en un caso sospechoso. En el caso, se agregó en el último tiempo una definición más que tiene que ver principalmente con el compromiso infeccioso en pediatría, un síndrome que se llama inflamatorio sistémico, que se da en niños o adolescentes de 0 a 18 años y que cursan tanto con lesiones cutáneas como con marcadores de daño pericárdico, con coagulopatía y síntomas gastrointestinales. Cuando hablamos de contacto estrecho, y esta es una de las cosas que habíamos dicho al principio, que era importante tener en cuenta que es cuando uno estuvo en contacto con un caso confirmado de COVID. Y esto se considera contacto a partir desde 48 horas antes de que la persona presentara síntomas. Entonces, toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas o 48 horas previas y que no haya utilizado las medidas de protección personal adecuadas, se considera contacto estrecho. Lo mismo que cualquier persona que haya estado en una distancia menor de 2 metros de un caso confirmado,
mientras está presentando síntomas o 48 horas previas, y que haya estado al menos 15 minutos con esa persona. O sea, esto va para convivientes, visitas, compañeros de trabajo. Entonces, contacto con la persona con síntomas o 48 horas previas, menos de 2 metros y al menos 15 o más minutos transforman a alguien en un contacto estrecho por definición. Hay que considerar que en el caso del personal de salud, la distancia menor a 2 metros, durante al menos 15 minutos, por ejemplo, al compartir una consultorio de sala, sin el uso adecuado de equipo de protección, lo transforma en contacto estrecho. Lo mismo que si está en contacto directo con secreciones, por ejemplo, tos, estornudos, las personas que están en un ambiente donde se realizan procedimientos que generan aerosoles, por ejemplo, cuando se realizan los hisopados, se realiza intubación orotraqueal en los pacientes que van a ser ingresados a respirador, o cuando se hagan cambios de tubuladura en la unidad de cuidados intensivos, o procedimientos endoscópicos, todo ese contacto con aerosoles se considera también contacto susceptible de transformar a ese personal de salud en contacto estrecho, lo mismo que todos aquellos que han estado en la habitación, en contacto con una habitación, con el baño, la ropa de cama o equipo médico no decontaminado, o procedimientos de limpieza de esto, y que no haya utilizado el equipo de protección adecuado. Entonces, la definición fundamental es el contacto con cualquiera de estas circunstancias sin el uso de equipo de protección adecuado en todo momento. Si uno usa el equipo de protección adecuado, básicamente esta posibilidad de contacto estrecho desaparece. Y por lo tanto, el riesgo exponencial a tener la infección. ¿Cómo se diagnostica la infección por SARS? Básicamente uno puede tomar una muestra de sangre y tomar muestras de ELISA u otras. Estas son determinaciones que detectan anticuerpos IgM y IgG, para ver si la persona está cursando o tuvo una infección reciente o fue superada, pero son pruebas que muchas veces son imprecisas, sirven para muestreo epidemiológico, pero no para un cuadro de situación para manejo de enfermedad actual. La prueba en este momento que marca el diagnóstico es el uso del PCR por hisopado para obtener una confirmación de la infección por el virus. ¿Qué hacemos frente a esto? Básicamente, la mayoría del personal de salud vamos a tener que tener habilitado la aplicación COVID, la aplicación para cuidar, para justamente COVID-19, para poder hacer autodiagnóstico y que este autodiagnóstico nos habilite a circular. En cada una de las instituciones se van a establecer mecanismos de protocolos para poder manejar y prevenir la posibilidad de infección. Por ejemplo, en nuestra institución ya hay mecanismos de tanto protocolos para manejo del personal de salud como del personal de pacientes que incluyen un triage. Ese triage incluye la toma de temperatura a través del personal de seguridad a tanto los pacientes como al personal de salud, y un triage que prioritariamente orientado hacia los pacientes, pero a lo cual también el personal de salud, el personal que trabaja en nuestra institución, debe pasar periódicamente y frecuentemente antes de iniciar sus actividades para bajar la posibilidad de que haya alguien que esté infectado y que pueda no solamente evolucionar con la enfermedad, sino también contagiar a otros. Entonces, el triage es una herramienta muy importante para poder detectar casos tanto en pacientes como en personal de salud. Entonces, en nuestra institución se han establecido protocolos, la aplicación de alcohol en gel, el uso obligatorio de tapabocas para los pacientes, y también el uso de barbijos para el personal de salud. Hay una sección con triage, con personal especializado. En nuestra institución el triage incluye una confirmación de la temperatura que se tomó con la pistola láser, con un termómetro convencional, y un test de anosmia que se hace en muy pocas instituciones, y un interrogatorio focalizado que tiene alta sensibilidad y especificidad para determinar si alguien tiene o no síntomas de COVID. Indudablemente que hay estrictos protocolos de desinfección y limpieza entre paciente y paciente, entre cada uno de los procedimientos, hay turnos espaciados, hay
adecuación de las salas de espera y de los espacios de circulación para justamente mantener en todo momento la distancia y evitar la posibilidad de contaminación. Y se ha provisto al personal de nuestro centro de todo el equipo de protección necesario para que pueda ejecutar sus tareas, desde el personal administrativo, el personal técnico y el personal médico. Todos cuentan con equipos de seguridad acorde a sus funciones para poder cuidarse. Y se le provee a los pacientes que vienen el uso, se les pide el uso de tapabocas, pero en el caso que no traigan un tapabocas adecuado, se les provee también de barbijos quirúrgicos justamente para bajar la posibilidad de infección. Una de las cosas que como personal de salud tenemos que tener en cuenta es evitar guiar nuestra conducta por falsa información, información de fuentes no confiables. Esto ha generado algo que se llama infodemia, en la cual ha generado ya casos graves, como es el dióxido de cloro y la ingesta de otras sustancias para teóricamente prevenir o curar el COVID y que han causado hasta eventos fatales. Entonces, siempre como personal de salud hay que filtrar la información y siempre recurrir a fuentes fiables como instituciones científicas, el Ministerio de Salud, para poder tomar la información adecuada y guiarse en base a eso en las diferentes conductas. Bien, seguramente se han generado una serie de dudas que vamos a ir evacuando. Hay canales que van a quedar abiertos para que pueda sacarse las dudas. Estos son mis datos personales y agradezco su